doy la bienvenida a la primera unidad del curso Método y Hermenéutica, y la primera unidad que es una introducción a todo lo que tiene que ver con los métodos de investigación o los métodos de interpretación filosófica, y concretamente el modelo o el método hermenéutico. La filosofía en general tiene muchísimas formas de abordar los textos desde diferentes épocas y perspectivas. Nosotros hemos asistido como a una cantidad de paradigmas acerca de la lectura del mundo, de la realidad, de Dios, del hombre, de las cosas. Y esas diferentes formas de leer la realidad, pues para nosotros se han convertido en caminos, como dice el mismo término, método, de meta, algo a lo que tendemos, odos, camino. Entonces, en la filosofía, ese método, ese camino hacia una meta, se ha presentado de diferentes maneras a través de múltiples perspectivas, pensamientos e ideas de los autores. Normalmente en la filosofía nosotros estudiamos ciertas etapas del mundo filosófico, lo dividimos en las 4 etapas clásicas: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Pero cuando hablamos de métodos, nosotros más bien nos acercamos a corrientes o autores que han presentado de forma sistemática un camino, no podríamos decir que seguro, pero un camino riguroso, crítico, agudo, sobre un determinado tópico. Entonces, esta unidad, que es la introducción a los conceptos de método y hermenéutica, comienza en principio con un recorrido por algunos métodos de interpretación o métodos de análisis filosófico. Podría enumerar algunos de estos métodos que para nosotros pues hoy siguen siendo paradigmas. En la filosofía realmente no hay algo que pase de moda. Es tan actual Aristóteles como Jacques Derrida, un filósofo que está vivo. Tan vigente puede ser el pensamiento de Sófocles en las tragedias, como el pensamiento de Santo Tomás, o podríamos hablar de Fernando Savater, un filósofo español. En realidad, este principio, que es el de la actualidad, el de la vigencia de la filosofía, es fundamental para la hermenéutica y para los métodos de interpretación. En otras disciplinas nosotros podríamos hacer alusión a que Platón decía, Orígenes decía. Cuando hablamos del método y la hermenéutica, hablamos de lo que un autor dice hoy. Entonces, Aristóteles dice en su Metafísica que todos los hombres buscan por naturaleza el conocimiento. Montaigne dice que el ensayo es una forma de presentar la realidad de manera distinta. Entonces, el primer principio del que partimos es los métodos de análisis filosófico o métodos de acercarnos a la interpretación de los textos filosóficos parten de ese principio, de que los autores no decían o dijeron cosas, sino de que dicen hoy para nosotros. Y uno tranquilamente lo puede citar así: Nietzsche dice, Platón dice. Y eso es fundamental porque la actualidad de los textos en la filosofía hace que no pierda vigencia, que la actualidad no se pierda en el tiempo, y que para nosotros puede que haya una jerarquía de autores, de verdades, pero nunca en términos cronológicos. Entonces, la primera unidad contempla en primera instancia la presentación de unos 7 modelos. Podrían ser más. Nos remitimos como a una lectura bastante clásica de la historia de la filosofía. Podríamos hablar de unos 7 modelos. En esta primera unidad, el primer modelo es el de Platón, la forma del diálogo, el método que utiliza Platón es un método muy trascendente. Se llama trascendente en el sentido de que conduce y nos referencia unas ideas que para nosotros
van más allá del diálogo, de la trama, de todas las discusiones que él presenta a través de una forma literaria, de un género literario como es el diálogo. En segunda instancia, el método analítico de Aristóteles. Aristóteles es, podríamos afirmarlo, el más contemporáneo de los autores antiguos. Aristóteles se adelantó a muchas cosas y su método analítico es el de descomponer las cosas en cuantas partes sea posible, analizar cada parte de manera separada y también mirar la unidad de relaciones. El método analítico aristotélico que está en sus trabajos, en la física, en la metafísica, así analiza la política, así analiza la ética. Es un trabajo de construcción o descomposición de las ideas hasta llegar a la unidad más concreta. Incluso los mismos esfuerzos que él hace por hacer un estudio semántico de algunas expresiones, descompone las frases, las oraciones, hasta llegar a la unidad más concreta que sería la palabra, o incluso descomponer una palabra en cuantas partes sea necesario para hacerla comprensible. El tercer método es el método tomista, el método de Santo Tomás, que es un método teológico netamente. La concepción de Tomás de que Dios ha dotado al hombre de una racionalidad que le permite llegar a la verdad y llegar a Dios mismo, pues para nosotros se convierte en un método iluminativo, un método donde es la revelación la fuente del conocimiento, donde la verdad está por sentada, Dios la ha presentado de manera ya explícita en sus textos, en la historia, Dios se ha manifestado de manera definitiva, y nosotros lo que tenemos que hacer es, a través de nuestra inteligencia, es penetrar en esas verdades, lograr llegar a lo que más se nos permita, sabiendo que somos limitados, que nuestra mente no abarca a Dios y que es imposible, digámoslo así, conmensurar o intentar medir cuantitativamente a Dios, pero que ese esfuerzo es un esfuerzo que vale la pena hacer. El cuarto método sería el inmanente, el método cartesiano. René Descartes, el filósofo francés, a través de sus textos, Meditaciones metafísicas, el discurso del método, intentó siempre partir de un elemento que es fundamental, de la duda. Y en el discurso del método él intenta dar un camino, obedece a ese mismo principio de método, da un camino para llegar a la verdad. Y ese camino precisamente es el de la duda, una duda que debe ser metódica, sistemática, que obedece al rigor mismo del pensamiento, de llegar a las partes más ínfimas de una realidad, descomponerlas en cuanto sea posible. Y esa inmanencia en el pensamiento, esa pretensión de ir más allá de lo físico, de la naturaleza, de ir más allá de los sentidos, nos aporta a nosotros muchísimo, porque Descartes es quien abre la mente. El método cartesiano es un método que posibilita que la mente vuele y llegue donde el ser humano no ha llegado y no se deje simplemente limitar por lo inmediato, por lo fáctico, lo que está aquí, por lo concreto, sino que hay que ir mucho más allá. El quinto método es el trascendental kantiano. Podríamos hablar de un tinte metafísico en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, su filosofía, los prolegómenos, toda la preparación que él hace precisamente en su método es el de alguien que sueña con darle un sustento al mundo real, al mundo concreto, a través de los trascendentales, de las cosas que no cambian y que son inmutables, las cosas que no se modifican. Para Kant, entonces, lo importante no es aquello, el devenir humano y las circunstancias del diario vivir, sino que lo más importante son aquellas ideas que no pueden ser modificadas: la verdad, la honestidad, la transparencia, el amor por el conocimiento. O sea, hay cosas que no, incluso en su misma obra, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, obedecen a esas preguntas que el ser humano no puede dejar escapar en ninguna época y tiene que siempre resolver. ¿Qué debo saber? La pregunta epistemológica.
¿qué debo esperar? Una pregunta trascendental. ¿Qué me es permitido hacer? La pregunta la moral. Y por último, la pregunta de las preguntas. ¿Qué es el hombre? En esas 4 preguntas, desde 4 perspectivas, epistemológica, metafísica, ética y por último esa perspectiva antropológica, Kant despliega su pensamiento trascendental. En sexto lugar está el pensamiento fenomenológico de Edmund Husserl. Para nosotros Husserl hace un rompimiento con la tradición anterior, esa tradición moderna, racional, y él quiere ir a las cosas mismas, al mundo mismo, y por eso su método se llama fenomenológico. Que los hechos, los acontecimientos, los fenómenos sean los que hablen y nos digan a nosotros. Hay un rompimiento con la tradición porque, si bien lo decíamos, el método que inaugura Descartes es un método inmanente, un método donde las cosas están más allá de lo concreto. Husserl va a decir es que es el mundo concreto, el mundo de la vida, las circunstancias vitales en las que nos movemos, las que procuran para nosotros una idea de lo que es el mundo, de lo que es la realidad. Por tanto, en Husserl, lo fenoménico, lo que ocurre es la materia prima, es lo que a nosotros nos permite llegar a conocer el mundo. El mundo no es simplemente lo que hemos pensado de él, lo que decimos de él, sino que el mundo se presenta tal cual es y nosotros debemos ajustar nuestra mente, nuestra conciencia, adecuar lo que nosotros pensamos a esa mundanidad, a esa situación del mundo, a ese mundo vital, como podrían llamar otros. Y por último estaría el método existencial, el método de Heidegger. Heidegger es un filósofo bien particular del siglo XX, está entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, su pensamiento va a ser bastante reconocido en la primera mitad, a mediados del siglo XX, y su método existencial, el pensar las cosas desde lo más sencillo, desde lo más práctico, es pensar las cosas desde el lenguaje. No hay nada para Heidegger que sea más importante que la palabra. Es conocida la expresión de Heidegger de que la palabra es la casa del ser. O sea, en lo semántico, en lo que decimos, en lo dicho, en las expresiones, en el discurso, podemos saber lo que hay detrás. Nosotros necesitamos acercarnos a la vida misma, a la existencia misma, por las palabras. El ser humano dice del mundo y expresa cosas continuamente y es a través de las palabras que nosotros nos podemos acercar. Esta primera parte de la primera unidad entonces nos permite acercarnos a estos métodos. Podrían ser más, uno podría decir que es injusto mencionar estos 7 filósofos y dejar otros por fuera que seguramente hicieron aportes valiosísimos. Hoy podríamos hablar de muchos más en lo contemporáneo, pero esta es una visión clásica y es mejor conocer lo clásico para después salirse uno y jugar con otros, y que empezar a abrir el abanico. Incluso muchos pensadores, muchos filósofos lo que dieron fue continuidad a estos pensamientos. Gadamer en el siglo XX siguió un poco las ideas de Heidegger y las ideas de Husserl. Si nos ponemos a ver en la modernidad a Leibniz, podemos ver a Spinoza, uno dice siguen el método cartesiano, el método tomista, el método teológico recoge una cantidad de siglos de un pensamiento teológico filosófico de integración de la fe y la razón, pero el pensamiento de Santo Tomás es un pensamiento paradigmático en ese sentido. Lo mismo podríamos decir de Platón. Algún autor se atrevió a decir que después de Platón pues lo demás son notas al pie de página, que Platón lo tiene todo. Pues es un filósofo muy importante de la antigüedad, pero no es el único. De él beben y seguirán bebiendo muchos autores. Entonces quedan en estos 7 enmarcados, y de ahí que en principio la primera unidad nos detengamos en estos 7 paradigmas de pensamiento filosófico. En segunda instancia, dentro de la primera unidad, podríamos hablar ya de un pensamiento muy concreto del siglo XX que obedece al nombre mismo del curso, la hermenéutica. La hermenéutica para nosotros empieza como una disciplina
que en principio estaba supeditada al arte de interpretar textos jurídicos, textos antiguos. Un segundo momento de la primera unidad, entonces, tiene que ver con la hermenéutica misma. Es una disciplina que, en principio, pues, está tomada de la modernidad y de toda esta problemática que existió en el siglo XVIII y siglo XIX acerca de la interpretación de los textos. Los textos mismos presentan una dificultad muy grande. Por tanto, la hermenéutica toma de la exégesis, de la filología, de todo lo que significa interpretar un texto. Para la hermenéutica es fundamental llegar a conocer qué significa leer un texto, qué significa interpretar un texto, cómo podemos decir con propiedad qué es lo que está diciendo un autor. Por los múltiples problemas de traducción de los textos antiguos, llámese de la filosofía o llámese de la Biblia, o textos jurídicos bastante antiguos como el Código Hammurabi o el Libro de los Muertos en los egipcios. Siempre los textos antiguos presentaron muchísimos problemas de traducción y de interpretación, porque se habían perdido unos papiros, las copias se quemaban, se perdían, se dividían, y a través de las épocas de una copia y otra se iban tergiversando, los términos iban cambiando, las traducciones iban tomando otros matices, y hoy tenemos esa misma dificultad. Por eso seguimos teniendo filólogos, lingüistas, exégetas y personas encargadas de los textos antiguos. Pero ya ese levantamiento de los textos como tal, de la materialidad del texto, representaba también una problemática muy importante, y era, en principio, qué quiso decir un autor con lo que expresó, cuál era la idea que estaba en él, cuál era el mundo que pasaba por él a nivel psicológico y sociológico que le permitía decir o expresar tales cosas. Entonces la hermenéutica empezó así, con ese sueño de qué quiso decir el autor y en qué mundo vivió, para nosotros saber a quién estaba dirigiéndose y con qué matices y con qué expresiones pues quería darle peso y sentido a lo que estaba diciendo. Después, con la llegada de la fenomenología y sobre todo el pensamiento de Heidegger, en el siglo XX la hermenéutica empezó a enriquecerse muchísimo, porque ya pasó de ser la idea de saber lo que el autor quería decir, y se trasladó a los textos. ¿Qué es lo que la palabra quiere decirnos? ¿Qué es lo que el texto dice? Posteriormente, un discípulo de Heidegger, que es Hans-Georg Gadamer, le dio toda esa riqueza a través de un texto que escribió a sus 60 años, Verdad y Método. Le dio toda la profundidad que el texto requería. La verdad está en los textos, el sentido está en los textos, y es a ellos a donde debemos retomar. Entonces la hermenéutica dio un paso de pensar en el autor a pensar en la obra. Ya no nos preocupaba tanto qué quiso decir el autor, sino qué dice el texto. Y al finales del siglo XX, con el pensamiento y la hermenéutica textual, pasó a una hermenéutica que la llamamos hoy día como la hermenéutica o hermenéuticas antrópicas. Y ya la importancia no estaba descargada ni en el autor ni en el texto, sino en el lector. ¿Qué es lo que el autor entiende? ¿Qué es lo que el autor interpreta? ¿Cuál es el sentido que el autor mismo le quiere dar a los textos? Por tanto, este segundo momento de la primera unidad es conocer el recorrido de la hermenéutica clásica o romántica, desde Dilthey y la Yermaja, que se preguntaba por el mundo psicológico y el mundo sociológico del autor. ¿Qué quiso decir el autor y en qué circunstancias? Segundo, principios del siglo XX o primera mitad del siglo XX, ¿qué dice el texto? ¿Y qué quiere decir ese texto que tenemos nosotros acá? A nosotros se nos presentan múltiples textos, a veces no sabemos mucho del autor, que vivió en tal época, pero entonces tenemos la materialidad del texto y no hay nada más importante que esa materialidad, y con él debemos trabajar. Segundo momento Después viene un tercer momento de la hermenéutica, que es la hermenéutica antrópica. Es la hermenéutica pensada delante del lector.
Tenemos a alguien que está detrás de los textos, para quienes fueron escritos los textos, qué dice esta persona, cómo él con su lectura, con su interpretación completa los textos. Así estas tres etapas son fundamentales para nosotros porque nos van dando también una guía de cómo la hermenéutica fue pasando de lo jurídico y bíblico a lo literario, a lo filosófico, y hoy se ha insertado mucho en el mundo de las ciencias sociales. Hoy la educación, la pedagogía, la psicología, la sociología beben muchísimo de la hermenéutica. Sabemos que nuestros pueblos narran sus historias, sabemos que tenemos una capacidad narrativa de recrear nuestro mundo, recrear lo que somos, nuestra identidad, a través de nuestras expresiones, a través de nuestras narraciones. Esas historias, esas narraciones son hoy elementos de comprensión bastante grandes y significativas para que nosotros nos detengamos en ellas y hagamos hermenéutica con todo esto. Puede ser la actuación misma un texto, mi vida puede ser algo que suscite interpretaciones, varios tienen versiones de mí. Por tanto, la hermenéutica llega a ser hoy día una disciplina que compromete muchas instancias del saber humano y del saber social, de las humanidades y las ciencias sociales. En última instancia, o la tercera parte de esta primera unidad, tiene que ver con dos autores que a mí me parece que son significativos en el ámbito de la hermenéutica, y es el señor Gadamer y el señor Riquet. Gadamer, un alemán nacido en 1900, murió un poco más de vida de 100 años, o sea, hace una década aproximadamente que murió. Dejó un gran legado. Su primer libro, como lo mencionaba ahora, Verdad y Método, lo escribió a sus 60 años y tuvo una influencia muy grande en los 70s, 80s, y para nosotros hoy sigue teniendo vigencia. Es una lectura obligada en cualquier curso de hermenéutica, que es Verdad y Método. Sobre todo el tomo 1, toda una serie de ensayos que él recogió de muchísimos años, donde habla del arte de interpretar y sobre todo del arte de interpretar textos, de la búsqueda de la verdad a nivel de los textos. Gadamer dejó abierto un camino que hoy lo trata la hermenéutica simbólica de Mauricio Beuchot, la hermenéutica histórica, aportó muchísimo a la hermenéutica bíblica. Era de corte protestante, pero sabemos bien que los protestantes le han dado una riqueza muy grande al estudio bíblico. De las enseñanzas de Gadamer, los estudios bíblicos de finales del siglo XX se enriquecieron muchísimo por esa importancia y esa primacía que le daba a los textos. No en vano nosotros de la Biblia no tenemos los autores, no sabemos mucho de ellos, no conocemos bien cómo vivieron, pero conocemos sus textos, tenemos el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo, del Antiguo, y con esto hay que trabajar. Entonces la idea de texto en Gadamer es fundamental. Y un segundo autor es Paul Ricoeur, un filósofo francés, también de esta vida o de este desarrollo del pensamiento entre guerras. En uno de los campos de concentración que le tocó vivir se dedicó a traducir, a aprender el alemán y a traducir a Edmund Husserl. Allí empezó a beber de la fenomenología y conoce también las ideas de Heidegger y de Gadamer, de la hermenéutica tradicional, la hermenéutica bíblica, también un hombre venido del protestantismo. Pero Ricoeur hace una cosa que es novedosa en el pensamiento contemporáneo del siglo XX. Ricoeur hace un injerto, como lo llama él, de atravesarle a la hermenéutica el concepto de fenomenología. Entonces su hermenéutica va a ser una hermenéutica fenomenológica. Prima la hermenéutica, pero con una inserción de lo fenomenológico. Los hechos, las acciones, los acontecimientos de la vida también deben ser motivo de interpretación. Por tanto, Ricoeur es el representante de la hermenéutica antrópica, uno de los representantes más importantes, porque él va a darle primacía a la vida, al mundo de la vida, como algo que hay que interpretar, y la vida misma como un elemento interpretativo. Mis circunstancias, mi vida, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, por las situaciones por las que yo continuamente estoy experimentando, esas situaciones me van a permitir interpretar los textos de una manera distinta. Si tengo un sentimiento de tristeza, de angustia, yo no voy a leer los textos de la misma manera, ni mi desesperación va a hacer que yo lea la vida
y los textos de manera distinta. Por tanto, en Gadamer y en Riquer hay un gran despliegue de la hermenéutica, el uno que le da toda esa consistencia a los textos y que hoy sigue siendo fundamental, y en Riquer la importancia que le da al lector, porque es el lector el que va a completar los textos, el que va a darle sentido a los textos, es el que va a vivir según los textos, ¿no? Se va a alimentar de los textos, pero los va a completar en el sentido de que sus vivencias, su moral, su desarrollo va a ser tomado de los textos. Entonces queda así recogido lo que es la primera unidad de método y hermenéutica, los métodos en la filosofía, la hermenéutica como tal, su desarrollo histórico, sus premisas más importantes, autores, y por último estos dos señores y la importancia que ellos tienen para el desarrollo de la hermenéutica, Gadamer y Riquer.